10 de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros como cada día en el informativo G24. Hoy un tema muy solicitado por ustedes en todos los correos que nos hacen llegar, nuestra comunidad de analíticos, y tiene que ver precisamente con lo que ha pasado con las presuntas pruebas o estudios que se estarían haciendo con todo este tema que tiene al mundo encima, con los ojos encima, y qué está pasando con esas pruebas que se estaban haciendo con menores de edad. Se habla de unos 300 voluntarios y se habla también de edades entre los 6 y los 16 años. Así que bienvenidos, este será nuestro tema de análisis hoy, de lo político a lo humano, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma acciones. Informativo G24, bienvenidos. Pues bien, comenzamos el reporte de esta situación contándoles que los ministros europeos de Sanidad estuvieron recientemente en una reunión virtual y esta reunión duró más de 4 horas. Allí intentaron ponerse de acuerdo sin éxito para utilizar esta inyección anglo-sueca que está en medio de un debate compulsivo en todas las direcciones y que, para ser honestos, ayuda poco a los ciudadanos. Bélgica, Italia, Alemania, Reino Unido tomaron decisiones. Por ejemplo, a última hora el miércoles, Bélgica anunció que administraría este suero a mayores de 55 años, mientras que las autoridades sanitarias italianas decidieron hacerlo con los mayores de 60. Hasta el momento, y por fortuna, confirman los médicos que no han tenido dificultades. Sin embargo, hay muchas preguntas porque justamente los estudios se estaban realizando con aquel medicamento que está tan controvertido por estos días. Ustedes vieron el estudio urgente de esta inyección y la rueda de prensa. Dicen desde la agencia que fueron necesarias porque el fin de semana el responsable de esta estrategia de la Agencia de Regulación de Medicamentos de la Unión Europea, Marco Cavaleri, pues había reconocido a la prensa italiana que existía un vínculo claro. De hecho, los médicos también de Noruega lo confirmaron y decía que había vínculos entre los coágulos y ese medicamento, lo que llevó a casi todos los países a parar parcial o totalmente su utilización a la espera de este análisis específico. Y pues en este ha tenido que participar todo un comité especial de expertos. El martes pasado, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, incluso quienes la desarrollaron, detuvieron un estudio de esta inyección en niños debido a un organismo regulador del Reino Unido que estaba diciendo: miren, acabamos de recibir este informe de coágulos en adultos, entonces lo paramos. En España, ¿qué pasó? Pues los funcionarios de Castilla y León también suspendieron el uso y la jefa de salud local, Verónica Casado, dijo el miércoles que ella aplicaba el principio de prudencia. ¿Se acuerdan que les hablamos del principio de precaución? Pues ella tuvo ese principio de precaución y la llevó a suspender temporalmente esta inoculación y se lo confirmó a la agencia AP. Sin embargo, dijo que se necesitan todas las dosis posibles para alcanzar la meta del 70% de la población. Esta misma situación la está viviendo Alemania, por eso se está acercando a Rusia para tener la vacuna rusa. Y en fin, en este momento, este estudio que se estaba dando con AstraZeneca en niños, pues en Reino Unido principalmente, fue donde se suspendió ese estudio que se adelantaba con niños y adolescentes hasta que se tengan datos adicionales de esta investigación y de esa presunta relación con los coágulos o con esos problemas raros de coagulación sanguínea en adultos. Frente a esto también ha dicho el profesor Andrew Pollard que la Universidad de Oxford no tuvo preocupaciones de seguridad en el ensayo de 300 voluntarios que estaban entre los 6 y los 17 años, pero que mejor esperaron y suspendieron antes de seguir administrando estas vacunas hasta que no se tenga un estudio por parte de la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea. La pausa se produjo incluso un poco después de que Marco Cavaleri, un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos EMA, sugiriera que existe ese vínculo entre esa fármaco contra C19 de AstraZeneca y los coágulos raros
en el cerebro, conocidos también como trombosis del seno venoso cerebral, que fueron reportados, y aunque las posibles causas aún se desconocen, insisto, el presidente del equipo de evaluación de EMA le dijo al diario italiano Il Messaggero que es cada vez más difícil afirmar que no existiera una reunión de causa y efecto. Es decir, todo este estudio que hicieron los médicos noruegos apuntaba que efectivamente sí existía una relación con esos coágulos inusuales. Cavalieri pues no proporcionó pruebas para respaldar sus comentarios, pero dijo que si bien no hay problemas de seguridad en el ensayo clínico pediátrico entre niños de 6 a 16 años, sí que esperan más bien una revisión por parte de la Agencia de Medicamentos en el Reino Unido antes de continuar administrando más vacunas de prueba. Dice que está recordando incluso a los profesionales de la salud y a las personas que reciben la inyección que estén al tanto de esa posibilidad de casos muy raros. Como quien dice, no lo niegan, pero tampoco lo desmienten. Dicen que se han presentado una especie de coágulos con niveles bajos de plaquetas en la sangre que ocurren luego de las 2 semanas posteriores a la aplicación. De hecho, esto se conoció, fue verificado, confirmado por un comunicado que emitió la agencia el miércoles. Y dicen que hasta ahora la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las 2 semanas posteriores a esa inyección. Según la evidencia disponible, actualmente no se han confirmado factores de riesgos específicos. Mientras tanto, el gigante farmacéutico que la produce y por supuesto esta organización mundial que maneja todo el tema de salud han declarado anteriormente que sus estudios no han encontrado mayor riesgo. Dicen que es segura, pero los funcionarios de la EMA revisaron varias decenas de casos que provinieron principalmente de Europa en el Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas recibieron este mismo medicamento, según el comunicado que conocimos, y dice que los casos notificados de coagulación sanguínea inusual después de haber recibido la inyección de AstraZeneca pues deben enumerarse como posibles efectos secundarios. Esto lo dijo Emer Cook, director ejecutivo de esta agencia, cuando daba una rueda de prensa a los periodistas. Acuérdense ustedes que el mes pasado más de una decena de países europeos, incluidos Francia, Alemania, Italia, España, suspendieron el uso luego de recibir estos informes de varios coágulos, casos de coágulos, incluso de varios decesos, y hasta el momento pues solo muy pocos han reanudado las inoculaciones de este medicamento en personas mayores. Las posibles causas de esta situación aún no se conocen por completo. Por ejemplo, Marco Cavalieri, presidente del equipo de evaluación de las vacunas de la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europeos, dijo que en su opinión está claro que sí hay una asociación de este medicamento con los coágulos. Sin embargo, todavía no saben por qué se provoca esta reacción, y eso se lo dijo a los médicos italianos. En España ocurrió un caso similar. Pese al vínculo entre la vacuna y los casos muy raros de trombos, Emer Cook, director ejecutiva de la EMA, la Agencia de Regulación de Medicamentos de la Unión Europea, sostuvo que ha confirmado que los beneficios de la AstraZeneca en la prevención en general del C-19 superarían los riesgos de efectos secundarios, y está recomendando a los ciudadanos que vayan a recibirla, pero que sean conscientes de estos riesgos y que estén atentos a posibles síntomas de los efectos, por decirlo así, secundarios. Así que AstraZeneca pues ha negado repetidamente un vínculo entre su vacuna y el riesgo de coágulos, citando estudios anteriores, pero esto indiscutiblemente ha puesto sobre este medicamento el ojo de la Agencia Europea de Medicamentos. La OMS pues ha respaldado, por supuesto, este medicamento. Dice que está trabajando con otros reguladores para examinar de cerca datos más recientes, y dijo que no es probable que cambie la evaluación de los beneficios de este medicamento y que no cree que sean los riesgos potenciales los que superen los beneficios. Actualmente países como Alemania, Francia, España, Italia y los Países Bajos tienen un uso limitado
de este medicamento para la población mayor, mientras que algunos lo han prohibido por completo. Como les digo, están tratando incluso de cambiar el nombre. El Reino Unido ha dicho que esos casos aparentes de coágulos sanguíneos, que son muy raros, y también pues algunos decesos que se presentaron estaban pues en estudio porque fueron con esta dosis. Y se espera que la Agencia Europea de Medicamentos publique este miércoles o jueves con el Comité de Seguridad una conclusión frente a la revisión que está en curso. Recuerden incluso que esta fórmula, que es anglo-sueca, se administraba hasta ahora en personas menores de 65 años y pues de hecho en España el Consejo Interterritorial ha aprobado esa vacuna para mayores de 60 años. Esto sobre consecutivas reuniones en materia de seguridad de este fármaco. El Consejo Interterritorial de Salud resolvió este miércoles limitar ese uso del fármaco a grupos de población mayor de 60 años después de que se conociera la observación de la Agencia Europea de Medicamentos y que se reconociera normalmente o formalmente en una rueda de prensa a primera hora que sí están mirando un estudio donde existiría una presunta relación entre el fármaco y los coágulos de sangre inusuales, que sigue en investigación. Según el análisis de este Comité de Seguridad EMA, los casos de trombos identificados se presentaron mayoritariamente en mujeres de menos de 60 años en las 2 semanas posteriores a la administración de esa primera dosis, dado que la experiencia con la segunda dosis todavía es muy escasa. Y ante estas conclusiones, la ministra de Salud, Carolina Darias, estoy hablando en España, propuso la reunión de un Consejo Interterritorial de Salud para limitar su uso a mayores de 60 años. La decisión pudo haber sido, según alguna prensa española, porque la Comunidad de Madrid, la Comunidad Vasca y de Ceuta y Melilla se abstuvieron de seguir suministrando este medicamento hasta un cambio radical de estrategia. Hasta ahora, pues se desconfiaba de su eficacia en las personas de mayor edad de 65 años y después de la llegada de la primera dosis el mes de febrero se han puesto esta inyección más de 2,15 millones de personas que ya tienen su primera dosis del suero, mientras que cerca de 997 o algo así tiene ya la dosis completa. Además dicen que estos casos que se han presentado pues son aislados, pero que de todas maneras están en este momento bajo estudio. De hecho, hay una comisión para la salud pública que el jueves en España deberá presentar públicamente la decisión interterritorial frente a que han decidido si siguen suministrando este medicamento o no. Este cambio de criterio de vacunación modificaría, en caso de que la suspendieran definitivamente, el calendario que ha propuesto el presidente de gobierno de España. Dicen que ellos quieren alcanzar cerca del 70% antes del verano. Van en la misma línea de Alemania, fíjense ustedes. Y pues este análisis de seguridad que se va a conocer con EMA se está esperando con mucha expectativa, no solo en España, sino en los demás países que por ahora han decidido suspenderla. EMA ha dicho que va a seguir supervisando toda la información científica que esté disponible y que si llega el caso, pues emitirán otras recomendaciones, eso sí, dicen ellos, siempre basados en pruebas sólidas. La EMA ha revisado, por decir cifras concretas, cerca de 62 casos de trombosis del seno venoso cerebral o coagulación en sangre cerebral y los casos de trombosis de vena esplénica, 18 de los cuales fueron fatales y entre ellos se pudieron identificar factores de riesgo específicos. Con la comunidad oficial en Informativo G24 queremos ampliar justamente un poco de todo este tema en nuestro foro privado para que entendamos sobre todo los tipos, la diferencia entre cada una, cuáles se consideran más seguras que otras, y es toda información científica que les queremos compartir. Por supuesto, saben que somos muy respetuosos de la decisión de cada uno, sea porque sí o porque no.
Así que estaremos muy pendientes de los estudios que presente la Agencia Europea de Medicamentos y sobre todo pues hoy queremos ampliar con nuestra comunidad VIP de Informativo G24 en Patreon en señal privada. Sí que podemos pues hablar con expertos, escuchar varias voces, conocer cuáles son los diferentes tipos, especialmente pues aquellas que tienen ARN, las que no, básicamente para aclararles dudas y como siempre muy respetuosos de la decisión de cada uno, sea porque están de acuerdo, sea porque no están de acuerdo. Nosotros no queremos influir en sus decisiones, pero sí les queremos contar para que tengan información. Si usted es miembro de nuestra comunidad de Patreon, revise su correo. Si usted no lo es todavía, en la descripción de este video está el link para que se una a nuestra comunidad de Patreon. Como siempre, un beso, un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Hoy, de lo político a lo humano, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones. Dios con todos.